buenos días a todos y todas de nuevo. Espero que se encuentren bien y que estén pasando una muy buena semana. Les doy bienvenida al webinario sobre la participación significativa de las comunidades en la preparación de solicitudes del financiamiento del C19RM. Mi nombre es Karen Dunaway, yo soy parte de la plataforma LAC y yo voy a estar moderando la sesión. Tenemos una excelente lista de ponentes. Tenemos a Lidice López, que es consultora de la plataforma LAC. Tenemos a Marianne Torres, que es de directora ejecutiva de CASO. También está William Montaño, que es primer suplente de poblaciones afectadas por VIH, el MCP de Bolivia. Tenemos a Dani Montesinos, que es el coordinador técnico de Asociación Kukulkan en Honduras. Y también, al final, vamos a tener a Gilles Cesarí, que es el asesor senior, población clave y respuestas comunitarias del CRG del Fondo Mundial. Les vuelvo a repetir para quienes están entrando que hay interpretación simultánea para que, for the ones who speak English, there's simultaneous interpretation. You can click on the icon, the world icon below. Pueden darle clic al icono del mundito. Y para empezar, quiero darle un minuto para dar la bienvenida a Anuar Lunar por parte de la plataforma LAC. Gracias, Keren. Muchas gracias a todas, a todos y a todas por estar aquí esta mañana acompañándonos en este webinario. Este webinario forma parte de una serie de actividades que la plataforma LAC estará llevando a cabo en los próximos meses para apoyar los procesos que garanticen el mayor involucramiento de las comunidades y de las poblaciones clave en los procesos de elaboración de las solicitudes de financiamiento para el mecanismo de respuesta para COVID-19 de 2021. Este webinario es un webinario que está enfocado exclusivamente para poder reflexionar sobre la importancia de la participación comunitaria. Y solamente antes de despedirme y dar la palabra a Keren para la siguiente parte del webinario, decirles que la plataforma LAC va a estar trabajando también de dos maneras para apoyar los procesos. El primero es apoyándoles a elaborar solicitudes de asistencia técnica por la vía rápida, es decir, solicitudes de asistencia técnica que se van a aprobar de manera muy rápida de la Iniciativa Estratégica de Comunidad, Derechos y Género, y nosotros podemos ayudarles a elaborar las solicitudes. Para países que van a aplicar a ventanas muy próximas, la plataforma LAC también puede apoyar procesos directos para organizar consultas nacionales para identificar prioridades que puedan ser incorporadas en la solicitud de financiamiento. Por favor, voy a dejar mi correo electrónico en el chat y cualquier apoyo que se requiera, por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias y le paso la palabra a Keren. Muchas gracias, Anuar. Antes de pasar a la presentación de los lineamientos por parte del equipo del Fondo Mundial, me gustaría iniciar con información estratégica derivada de las lecciones aprendidas del C19RM de 1.0, que fue en el 2020. Para ello, tendremos la presentación de el caso que se hizo conjunto a la plataforma LAC, con la participación de Lidice López y Marianne Torres. Bienvenidas. Gracias, Keren. Buenos días con todos y todas. Keren, si me ayudas con la presentación, por favor. Sí, ahí la estamos poniendo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos y todas nuevamente por unirse a esta sesión. Mi nombre, como me presentaba Keren, es Lidice López, y junto a Alfredo Mejía, bajo el liderazgo de la plataforma LAC y con el acompañamiento de Anuar, se realizó este análisis el año pasado, en la segunda mitad del año pasado, de la situación de la respuesta en el marco de la epidemia de COVID-19, ¿no? La respuesta al VIH, la TB y la malaria en los países de América Latina. Esto, la siguiente, por favor. Esto en el marco de lo que todos sabemos ha sido la emergencia social y sanitaria que ocasionó la pandemia de
del COVID y que se convirtió en un desafío para las respuestas nacionales a las 3 epidemias que nos ocupan en nuestro ámbito de trabajo. Y todos sabemos ya que el COVID está cobrando más de 140 casos y alrededor de 3 millones de personas fallecidas. Y en ese marco, y en vista de los desafíos que enfrentaba la respuesta al VIH y a la tuberculosis y malaria en el mundo, es que el Fondo Mundial emite esta iniciativa de, por un lado, y en primer lugar, y rápidamente, hay que reconocerlo, esa capacidad de reacción también del Fondo Mundial, la posibilidad de utilizar flexibilidades en las propuestas y en los recursos ya aprobados para los países, de manera que se pueda afrontar esta epidemia, esta pandemia de COVID, ¿no? Y inmediatamente, muy rápido también, se crea el mecanismo de respuesta al COVID en el Fondo Mundial. En el caso de América Latina, hicimos un rápido mapeo para saber qué es lo que estaba sucediendo en la región, a dónde se estaban asignando los recursos, pero sobre todo cuál era el proceso y la participación de las comunidades en estas solicitudes de recursos, en esta negociación de las flexibilidades a las que se podía acceder en el marco de las subvenciones del Fondo Mundial. Hasta la fecha y de lo otorgado el año pasado, se calcula que alrededor de 24 millones bajo el mecanismo de respuesta al COVID-19 se han otorgado para los países de América Latina y se han reasignado, gracias a las flexibilidades, alrededor de 8 millones de dólares. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, el objetivo fue conocer cómo se estaban orientando las acciones, pero sobre todo cómo estaban siendo los procesos relacionados a las subvenciones vigentes del Fondo Mundial, cómo se estaban negociando las flexibilidades y las solicitudes bajo el mecanismo COVID-19 para responder a la emergencia. Y nuestro foco fue centrarnos o indagar en cómo estaba siendo la participación de las comunidades, qué ajustes se habían hecho a las subvenciones, y conocer también algunas de las lecciones aprendidas, algunas brechas que quedaron y desafíos, ¿no? Para ellos se entrevistaron a personas de los receptores principales, algunos subreceptores, y representantes de las comunidades en los mecanismos de coordinación de país, principalmente personas afectadas por el VIH, la tuberculosis y también algunas poblaciones vulnerables a estas epidemias. Estas entrevistas se realizaron, como les comentaba al inicio, en el tercer trimestre, entre agosto y septiembre del año pasado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué encontramos? La siguiente. En el caso, en líneas generales, lo que identificamos es que los primeros procesos de reasignación en el marco de las flexibilidades fueron liderados principalmente por los receptores principales en discusión o coordinación con el MSP y dentro del MSP principalmente con la Secretaría Técnica, ¿no? Algunas negociaciones, por supuesto, se hicieron también con el Ministerio de Salud, sobre todo para la identificación de necesidades, de brechas, y siendo que era necesario responder a la pandemia, esta negociación era necesaria e impostergable, ¿no? Con los ministerios de salud. Luego, en el siguiente mecanismo, ya cuando los países reciben la comunicación de que existen estos recursos adicionales y que se debe redactar una solicitud adicional, hay una mayor participación de las comunidades y de los representantes de las organizaciones de sociedad civil y poblaciones claves en este proceso de construcción de la solicitud, la negociación, incluso
las negociaciones con los ministerios involucrados en la respuesta y en las decisiones sobre las subvenciones del Fondo Mundial, ¿no? Así que se puede decir que ya una vez instalado el mecanismo, un mecanismo claro de subvención específica para la respuesta al COVID, ya hay una mejor participación, ¿no? El manejo de las flexibilidades se percibía más como una cuestión puramente administrativa y las decisiones fueron en la mayoría tomadas por los RPs, ¿no? Los RPs en negociaciones con algunas otras instancias. La siguiente, por favor. Y bueno, en este marco de la información que pudimos recoger, en casi todos los países las organizaciones de sociedad civil han participado de manera activa en los procesos de mecanismo de respuesta al COVID-19. En algunos países se organizaron de tal manera que la persona que estuviese en el comité pudiese tener interlocución con un grupo mediano y este grupo a su vez compartir la información con otras, con sus bases, ¿no? Con las comunidades de base. En uno de los países sí hubo un contacto directo con la gerencia del portafolio. Creo que vamos a escuchar un poco la experiencia de este país más adelante. Y en esta dinámica de solicitud bajo el mecanismo C19RM, sí se notó que hay una menor participación de las personas afectadas por la tuberculosis, ¿no? Y bueno, siendo que la malaria tiene menos subvenciones en el país, hay menos organizaciones, en realidad la participación fue bastante limitada, ¿no? Y como les decía, también otro de los objetivos de esta revisión fue identificar qué solicitaban las comunidades principalmente, ¿no? ¿Qué necesidades identificaban que debían incorporarse en estas solicitudes para mantener la respuesta al VIH, pero también, ¿no? Mitigar el impacto del COVID en los distintos países. Y lo que coincidían las comunidades en los distintos países que revisamos es que la primera necesidad planteada, y además que coincidía con las otras organizaciones y los ministerios y demás, eran los insumos de protección, ¿no? Entonces, en países donde hubo menos recursos o donde los ministerios de salud estaban entrabados para conseguir recursos de equipos de protección personal, todo el MSP coincidió en que esa era la prioridad, ¿no? Conseguir equipos de protección personal, gel, lavamanos, incluso de estos que se usan a las entradas de los establecimientos, todo con la idea además de mantener la respuesta, ¿no? De garantizar que se podía seguir funcionando también desde las organizaciones de base. En esa línea también se solicitó, la siguiente por favor, se solicitó computadores, equipos móviles, teléfonos, porque muchas de las actividades pasaron a ser virtualizadas, ¿no? A distancia. Entonces se requerían equipos que permitieran la conectividad. Y esto también iba asociado a inversión en tarjetas de datos, en pago de datos para las personas, además vinculadas a los MSPs también, que requerían participar de las reuniones, de las negociaciones y hacer esto posible. En los distintos países también identificamos que hubo un incremento de la vulneración de derechos de algunas de las poblaciones. Las mujeres trans en particular fue una de las poblaciones más vulnerables y más que más vivieron las
vulneraciones de derechos durante los momentos de mitigación. Ha habido casos y denuncias de restricciones al movimiento, a la salida, etcétera, así como también los grupos de trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, las asesorías legales para la defensa de estas poblaciones también fue uno de las acciones que se introdujeron en algunas de las subvenciones. Una necesidad percibida, y creo que aún ahora la seguimos viviendo, ¿no? Y solemos ver en todos nuestros países solicitudes de donaciones y demás, era la seguridad alimentaria, ¿no? Y para ellos, desde las organizaciones de sociedad civil, y esto ha sido en general en todos los países donde entrevistamos, todas las organizaciones de sociedad civil, las representantes, solicitaron bonos o paquetes alimenticios y que estos fueran introducidos en la subvención. Sin embargo, habían algunas limitaciones por los lineamientos planteados en sus inicios por el Fondo Mundial, y estos no fueron incorporados en las solicitudes, ¿no? También en muchos de los países, debido a las restricciones de movilidad y las cuarentenas impuestas, el acceso a los medicamentos fue un gran desafío, ¿no? Y algunos países y algunos subreceptores, más rápidos que otros, identificaron estrategias para asegurar esta provisión, ¿no? Con servicios de delivery rápidos, o algún funcionamiento de acercamiento de los antirretrovirales a las personas, y esto fue fácilmente incluido en esta subvención, e incluso desde la primera parte en las flexibilidades diseñadas en las subvenciones, ¿no? Y otro punto importante es que en la mayoría de los países, aun cuando, por ejemplo, las trabajadoras sexuales o las personas usuarias de drogas o poblaciones en situación privada de la libertad, no formaran parte de las poblaciones clave en la subvención original, fueron incluidas luego como beneficiarios y beneficiarias de esta subvención del C19RM, e incluso también como parte en las flexibilidades. La siguiente, por favor. La pandemia del COVID significó cierre en casi todos los países de la región. Todos implementamos cuarentenas, algunos más largas que otras, y hubo por lo menos un par de meses que las actividades tuvieron que ser paralizadas, ¿no? Paralizadas casi en su totalidad, por lo menos unas 3 semanas, hasta que decíamos de alguna manera tenemos que retomar algunas actividades. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en la mayoría de las subvenciones? Se reprogramaron algunas actividades en el supuesto, además, que hacia la segunda mitad del año o hacia el último trimestre se podrían retomar la mayor cantidad de las actividades, ¿no? Entonces, se hizo una reprogramación, pero ya una vez cerrado este análisis y este estudio, conversando con algunos otros RP, sí se ha notado que esta reprogramación no ha sido viable, ¿no? Porque algunos países han vuelto a cuarentenas, entonces es una reprogramación recurrente, ¿no? Recurrente, y que tiene que tomar mucho en cuenta el contexto. Otra de las estrategias que se utilizaron para mantener la ejecución, ¿no? Fue la virtualización de algunas estrategias, ¿no? Y seguramente muchas de ustedes han estado participando de capacitaciones virtuales o han sido alcanzados a través de algún mecanismo
que virtualizó ese alcance a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Ya que los sitios de socialización fueron cerrados, ¿no? Aquellas zonas de esparcimiento en las que se brindaba sensibilización, prevención, acceso a la prueba, fueron totalmente cerrados en algunos países hasta ahora, ¿no? Entonces todo ello ha tenido que ser virtualizado y hay muy buenas experiencias, entre ellas las de Colombia, para esta virtualización del testeo, ¿no? La siguiente, por favor. A pesar de todo este trabajo muy arduo en realidad que llevaron a cabo los MSPs, los RPs, las organizaciones de sociedad civil, también hay algunas cosas que no se han podido hacer, ¿no? Y una de ellas es ponerse al día con las metas en prevención, en testeo, y vinculación con los establecimientos de salud. En muchos de nuestros países, nuestros establecimientos de salud están colapsados aún ahora, más de un año después de iniciada la pandemia. Entonces, la vinculación con los servicios de salud ha quedado bastante retrasada también en cuanto a las metas, los mismos que el testeo para VIH y también para tuberculosis, ¿no? En algunos de los países, y este es un ejemplo que rescato precisamente de Perú, que es donde vivo, ya en el último trimestre se armaron brigadas desde el Ministerio de Salud para lograr el testeo y la identificación de personas sintomáticas respiratorias para no dejar atrás la respuesta a la tuberculosis, ¿no? Pero aún hay bastante. Perdón que te interrumpa, solo quiero recordarte el tiempo y si puedes acortarme un poquito más para sí. que Marianne... Okay. Me queda una, me quedan dos. La siguiente, por favor. Entonces, algo que queríamos mencionar también y que esperamos que en estos nuevos mecanismos no tengamos que sufrir los mismos desafíos, pero el año pasado, al momento de decidir las compras de materiales, de insumos, de pruebas y demás, las limitaciones en el mercado internacional debido a la demanda que se creó a nivel global fue una limitante para la ejecución de estos recursos, ¿no? Algunos países recibieron recién hacia octubre los insumos que habían planificado en el segundo trimestre. Y también otro punto para la reprogramación, para seguir adelante, es esta incertidumbre frente a la pandemia, frente a cuándo podremos reanudar algunas actividades, ¿no? Y finalmente, la siguiente, algunos aspectos positivos a destacar de este proceso fue la fluida comunicación que se dio entre los distintos actores en el MSP, la adaptación al entorno cambiante. Y en eso, la resiliencia de la sociedad civil ha sido como una estrella, ¿no? En todo este proceso se adaptaron rápidamente, identificaron rápidamente las necesidades de sus poblaciones y adecuaron sus estrategias para seguir conectados a ellas, ¿no? Y el liderazgo también del RP y el MSP fue muy significativo para sacar estas subvenciones rápidamente. Muchísimas gracias. Discúlpame, Keren, por haberme pasado del tiempo. No hay problema. Muchas gracias, Lidice. Veremos si Marianne puede terminar esta parte. Nos dijo que tiene problemas de conexión porque Marianne vive en Canadá y cayó una tormenta de nieve, así que la señal está muy, muy mala. Marianne, ¿puedes escucharnos? ¿Puedes hablar? No está. No, creo que Marianne se desconectó. Bueno, seguimos en esta parte del webinario. Muchas gracias, Lidice, por tus aportes. Excelente presentación.
seguidamente queremos conocer un poco más de estas experiencias empíricas, el trabajo de campo, las experiencias en el terreno, por lo que hemos invitado a dos excelentes activistas, que es William Montaño, el primer suplente de poblaciones afectadas por VIH, y Dani Montesinos, que es coordinador técnico de Asociación Culculcal. Esta sección va a ser un poco más diferente, va a ser más dinámica, porque vamos a hacer como en preguntas y respuestas, como una especie de entrevista. Por lo que mi primera pregunta va a William. William, ¿nos puedes escuchar? Claro que sí, le escucho. Muchísimas gracias primero por la invitación y tomar en cuenta Bolivia. Gracias por unirte. Y queremos saber qué sugieres evitar hacer para la preparación de la propuesta del C19 RM 2.0. Yo creo que una de las cosas, yo me tomé algunos apuntes justo para poder explicar un poquito todo el proceso que hemos tenido. Creo que para nosotros lo importante es evitar cuando te mandan los lineamientos desde el Fondo Mundial, te dicen se tiene que hacer eso y los recursos tienen que cumplirse con esos indicadores o con esos lineamientos. Y hemos dicho, no, nosotros cuando hicimos la revisión y justo estuvimos en la pandemia más fuerte y las necesidades eran un poco más complicadas, como lo mencionaba mi anterior presentadora, que decía la parte alimentaria era muy fuerte también. Y en ninguno de los lineamientos mencionaba eso. Y a partir de eso dijimos, no puede ser que nos centremos solamente en algunas necesidades, pero en una necesidad más latente no podemos tomar en cuenta. Desde ese momento hemos dicho, siempre hay que tratar de negociar o ver estos lineamientos que no sean tan cerrados y tan excluyentes para poder realizar esta solicitud de apoyo alimentario. Y a razón de eso, nosotros nos fuimos a consultar directo a la que es a la gerente de portafolios para preguntarle si nosotros podemos incluir este apoyo alimentario. Y frente a esta situación nos dijeron, a ver, vamos a analizarlo, y nosotros ese mismo momento, ya con la pequeña experiencia que habíamos tenido con la Red Bull, con el Instituto para el Desarrollo Humano y otras organizaciones de brindar el apoyo alimentario, mandamos nosotros toda esta experiencia y le hemos dicho, nosotros hemos manejado ya esto, aunque en pequeña cantidad, pero aquí está el aporte y lecciones aprendidas. A razón de eso, pudimos negociar nosotros que entre en estas propuestas las partidas alimentarias que se ha dado a nivel Bolivia. Y creo que también tenemos que ver la emergencia. Cuando se lanza estas propuestas, se tiene que ver la emergencia de cada país. Y según las necesidades de cada país, hay que plantear esta propuesta. Y creo que para eso hay representantes nacionales en todos los países y ellos pueden decir, esta es la necesidad muy urgente, y plantear tanto al MSP y los que somos parte del MSP también plantear a la directiva diciendo estas son las necesidades. Es esas cosas que yo vería que se debe evitar en aceptar los lineamientos cuando vienen desde el Fondo Mundial, porque creo que tienen que saber, y sé que lo saben y son conscientes de que las necesidades tienen que salir desde las bases y dar respuestas. ¿Ya? Porque ahí solamente planteaban lo que era medidas de bioseguridad, fortalecer los centros de atención, pero y dar insumos a unas cuantas personas de las poblaciones vulnerables y afectadas, pero no se dieron cuenta en la necesidad general. Y creo que es en ese sentido que todos, cuando hagamos los planteamientos, tenemos que ir buscando esta necesidad común que tenemos todos los países.
Muchas gracias, William, y totalmente de acuerdo contigo, un excelente consejo. Y la misma pregunta va también para Dani Montesinos, de Asociación Kukulcán en Honduras. ¿Qué podemos evitar hacer en la preparación de la propuesta? Buenos días, igual, muchas gracias por la invitación. Creo que voy a repetir un tanto lo que William está diciendo. En Honduras el tema de la comunicación no fue tan efectiva. Estoy escuchando la experiencia de William y no fue nuestro caso. Por ejemplo, nosotros hicimos algunos diagnósticos para las comunidades, perdón, y por supuesto la principal necesidad fue el tema del alimento. Eh, no tuvimos una comunicación tan directa con nuestros representantes. De hecho, Honduras estuvo en riesgo de perder este tipo de subvención, ya que los diferentes sectores no se ponían de acuerdo y uno de los requerimientos del fondo era que tenía que haber unanimidad. Y hasta que fue aprobado, de hecho, hubo una de las votaciones que estaba en contra de realizar esta solicitud, no por falta de necesidades, sino que porque no llegaban a algún tipo de consenso. Creo que estaba leyendo los chats y hay una compañera en el trabajo de mujeres trabajadoras sexuales que acaba de decir la verdad, o sea, las necesidades son otras. No podemos llegar con una mascarilla donde la persona o a ofertarle una prueba si en realidad la persona lo que tiene es hambre. Esa fue una de las situaciones que nosotros tuvimos de emergencia dentro del plan de contingencia que nosotros elaboramos. Sin embargo, tuvimos apoyo de otras instancias, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, el mismo gobierno local, porque las poblaciones LGTB no están como prioridad para brindar algún tipo de alimento y nos organizamos e hicimos algún tipo de exigencias para obtener este tipo de ayudas en base a lo que la gente nos estaba indicando. Creo que los mecanismos de comunicación de nuestros representantes hacia las bases en realidad debería ser un ejercicio que se debería tomar en cuenta con un acompañamiento y una asistencia técnica interesante para una efectiva toma de decisiones. Los insumos han llegado de manera tardía, todavía no se han entregado, a la fecha no se han entregado. En el caso de Honduras, tiene que ver con galones de cloro, con gel, etcétera, etcétera. Y podríamos hablar de que si existe esta nueva oportunidad de aplicar a este nuevo financiamiento para el 2021, podríamos organizarnos más para pensar en principalmente las necesidades de las poblaciones y de las poblaciones clave y las personas con VIH. Gracias, Dani. Gracias, William, por sus aportes. Y una última pregunta para cerrar esta sección es, ¿cómo puede mejorarse la participación de la comunidad en la identificación de necesidades? O sea, la priorización de acciones, el monitoreo estratégico de la subvención, toda esa parte. William, no sé si quieres. Sí, yo creo que una de las cosas fundamentales, como se ha mencionado, es la participación, porque a nosotros nos ha resultado buenísimo crear un comité técnico que esté la sociedad civil, los representantes de los MCPs en este comité, desde vulnerables, afectados y con toda la representación de lo que es el programa nacional y el apoyo que tenía que dar los receptores principales. Eso funcionó muy bien. Y otra de las cosas que yo veo es el planteamiento, el tomar las decisiones conjuntas en equipo ayudó muchísimo y mucho más rápido. Pero una de las cosas fundamentales que se tiene que ver siempre son los criterios. Hemos formado un grupo de WhatsApp para estar más comunicados, para decir, esto se tiene que hacer ahora, se tiene que decidir, tenemos que reunirnos para preparar esto, falta esto. La toma de decisiones conjuntas nos ayudó muchísimo. Pero creo que una de las cosas más primordiales
es el involucramiento de los líderes que están representando en el MSP. No sé si en todos los países hay la representación en los MSPs de todos los líderes, o si no están representados, también los líderes nacionales tienen que estar involucrados para decir, esto es lo que se tiene que plantear. Creo que se tiene que mejorar es cuando se elaboran los planes de distribución. Por lo menos aquí en Bolivia elaboramos planes de distribución, de qué manera se puede distribuir equitativamente todo esto y cómo se va a hacer el control, la fiscalización desde la compra hasta la entrega, hasta que se termine la entrega. Nosotros también continuamos todavía entregando porque hubo mucha burocracia para la aprobación de estas propuestas. Teníamos que pasar por un montón de factores y eso es lo que tardó esta ayuda. Son esas cosas que tenemos que mejorar. Los planes de distribución tienen que hacerse acorde a la necesidad y en los tiempos lo más pronto posible, lo más rápido posible, y no decir, ya, tenemos un plan, ese plan se tiene que cumplir, sino tiene que ser este plan flexible también para que podamos movernos un poquito con el ritmo y con la coyuntura que se da en cada país. Para mí lo más importante es la comunicación constante con un equipo técnico y con los líderes a nivel nacional. Eso ayudó también muchísimo como lecciones aprendidas para distribuir a la gente en todo el país. Porque si solamente lo hubiésemos hecho nosotros desde la representación del MSP, seguro que no íbamos a llegar. Eso nos ayudó. Hemos delegado a los líderes departamentales que pasen las listas, tanto poblaciones afectadas y poblaciones vulnerables, para que puedan hacer la entrega directa desde sus lugares, porque aquí nosotros desde los departamentos hemos dicho los responsables son los que van a empezar a hacer la distribución. Creo que de esa manera nos ayudó y de esa manera pueden mejorarse estas propuestas que estamos queriendo plantear para esta nueva subvención de emergencias. Muchas gracias, William. Y por parte de Honduras, ¿qué se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar la participación comunitaria? Sí, yo tengo algunos elementos muy rápidos. Creo que lo primero que nuestros representantes en estos diferentes espacios, lo primero que tendrían que considerar, y ojalá alguno me esté escuchando, y si no se lo pasan, por favor, que es importante dejar las actitudes o los pensamientos o el posicionamiento personal y llevarlo a un posicionamiento más colectivo, porque mi experiencia es en el trabajo en el campo y las personas que trabajamos en el campo conocemos las necesidades de nuestras poblaciones, sabemos los reclamos que las poblaciones están teniendo día con día, a lo que nos lleva que no hay una oportuna toma de decisiones en materia de estas situaciones de emergencia. O sea, la palabra emergencia nos dice actuar de manera rápida, pronta, no 5, no 6 meses después, no 7 meses después, no pasado el 2020 y continuar con el proceso en el primero o en el segundo trimestre del 2021. Creo que deberíamos tocarnos un poquito el alma, si en algún momento creemos que la tenemos, y pensar que la firma o la no objeción o el voto que yo estoy brindando va a ser un resultado positivo para una persona que está en el campo y que está teniendo esta necesidad. Otro elemento es una asistencia técnica oportuna. Creo que todo esto nos agarró nuevamente en una situación de emergencia, pero ya tuvimos esta experiencia pasada y creo que pueden haber mecanismos con el tema de la tecnología. Se le puede preguntar a la gente y sentir que en realidad yo estoy representando a un sector o a varios sectores cuando hago estos comités petit en algún momento y poder escucharles para transmitir, porque estar sentado ante un mecanismo coordinador de país no es la persona, sino que es la representación de cientos y miles de personas que han delegado la confianza para que estas personas tomen las mejores decisiones. Y lo último, Keren, es el tema de retroalimentar que estamos haciendo.
porque la gente no sabe que hay procesos engorrosos, que se deben hacer procedimientos de licitaciones, que los proveedores le están dando prioridad a otros más países que tal vez están invirtiendo más dinero. Y pues la gente solo dice, pues no nos han ayudado en nada, no están apoyando en nada, no nos benefician absolutamente en nada. Si nosotros retroalimentáramos de forma constante las acciones que se están haciendo a través de estos mecanismos, podría ser una estrategia diferente para este nuevo año. Muchas gracias, Dani, y también muchas gracias, William, por sus valiosos aportes. Estoy completamente de acuerdo, y no solo yo, muchas personas están de acuerdo también. Hay bastantes comentarios respecto a lo que hablaron. Los he estado leyendo todos. Si tienen alguna pregunta, porque al final va a haber una sección de preguntas y respuestas, pueden ir poniéndola en los comentarios. Así nosotros los vamos anotando y preguntando después. Y antes, bueno, agradeciendo a Dani y a William otra vez por su participación. Antes de pasar a nuestro último panelista, Marianne Torres no va a poder estar hoy con nosotros por el tema de conexión, pero en su lugar va a estar Anuar Luna de la plataforma LAC para presentar el documento de caso, y le voy a dar unos 5 minutitos máximo, por favor, para eso. Gracias, Keren. En realidad lo que quisiera yo es aprovechar para compartir con ustedes, más que hablar en nombre de Marianne, cosa que me quedarían muy grandes esos zapatos, más bien contarles algo. En la plataforma LAC, tras una convocatoria de ICASO, GATE y la plataforma de Asia y el Pacífico de NAPCASO, produjimos recientemente un documento para orientar sobre la participación significativa de la comunidad en el C19MR. Y pues yo lo que quisiera, un poco, nosotros le habíamos pedido a Marianne que nos contara de qué iba este documento, y para no quitar más tiempo para la presentación de Gilles, que esa es la presentación estrella, bueno, no la presentación estrella, porque todas las presentaciones son estrella, pero sí es una presentación técnicamente muy orientadora que nos va a servir mucho. Quisiera solamente enfatizar los 5 pasos que el documento menciona. Juan Carlos ahora me va a ayudar a poner en el chat el link para que ustedes puedan tener acceso al documento, y también el link para que puedan tener acceso al documento que presentó Lídice. Entonces, el primer paso que se recomienda en el documento es: prepárense reuniendo toda la información que sea posible. Está liberándose un montón de guías, de instrucciones, los formatos. Es decir, es necesario reunirlo todo y conocerlo y estudiarlo, ¿no? Ahí vienen en el documento algunos links para que ustedes puedan acceder a esos documentos. Es muy importante, en el segundo paso, que ustedes tengan una buena comprensión acerca de cuáles son las áreas en las cuales la sociedad civil y las comunidades y las poblaciones clave pueden participar, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que ustedes entiendan qué es esto de los sistemas comunitarios y cómo podrían incluirse dentro de la propuesta, ¿no? Cómo financiar los sistemas comunitarios y cómo lograr que haya un financiamiento suficiente y robusto para el fortalecimiento. Todo eso está explicado en los documentos, y es muy importante que ustedes tengan una muy clara idea de qué se trata esto, ¿no? El otro paso es estar consciente de que durante los diálogos, durante las consultas, la participación comunitaria es esencial y crítica, y que tiene que ser de calidad, ¿no? Un poco lo que ya se decía en el panel. Y la otra, no hay que esperar a que los inviten a participar. La sociedad civil tiene derecho a estar ahí y tiene derecho a estar en las discusiones. Entonces, no esperen a que inviten a nadie a los diálogos. Hay que estar ahí presente, ¿no? Y la otra es, debido a la naturaleza misma de la epidemia, es muy importante el uso de la tecnología para compartir información, para coordinar, para tomar decisiones. Entonces, utilicen la tecnología. Esos son los 5 pasos que están en el documento. Yo lo estoy haciendo muy rápido, pero por eso les vamos a dar el link para que ustedes lo puedan conocer. Y también estaremos preparando otros materiales orientadores. Gracias, Keren.
Muchas gracias, Anuar, por tu intervención. Y para no seguir alargando más, voy a pasar a nuestro último panelista, que es Gilles Cesarí, asesor senior, población clave y respuestas comunitarias del CRG, el Fondo Mundial, que se va a centrar en una presentación de las nuevas directrices para el C19RM. Gilles va a estar hablando en inglés, pero con una presentación en español, por lo que los invito a ir al icono del mundo y escuchar la interpretación en español. Gilles, now the floor is yours. Hola, buenos días. Voy a hablar un poquito en español, solamente para saludar a todos y todas. Pero sí, entonces voy a hablar en inglés porque mi español está más o menos bueno, pero no tanto para hablar de COVID-19 en español. Entonces, con permiso, voy a cambiar por el inglés. Gracias. Muy bien, entonces voy a presentarles el día de hoy algunas actualizaciones de los mecanismos de respuesta al COVID, mecanismos de respuesta a COVID-19, especialmente sobre las actualizaciones para el Comité de la Sociedad Civil y las comunidades entre su rol y sus intervenciones. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva de resumen, esto es para recordarnos a todos que hemos recibido 3.5 mil millones para la respuesta, así como 140 euros en total, así que en total tenemos 3.7 mil millones de dólares para la respuesta ante el COVID para poder cubrir este impacto para los programas de VIH y malaria. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que es nuevo para este 2021 C19RM, lo que es nuevo es que las CCMs y los mecanismos regionales han recibido estas asignaciones aproximadamente, creo que hace 2 semanas. La mayoría han recibido ya esta asignación, estas cartas de asignación que se basan que son básicas. Y las solicitudes de financiación por vía rápida, más adelante les explicaré sobre esto, y las solicitudes de financiación total se tienen que entregar mediante los periodos de programa, de ventana programados, ¿no? Este es un requisito, pero para la participación comunitaria y a través del proceso, lo nuevo es que se necesita esa participación comunitaria y una coordinación estrecha con los organismos nacionales. Así que, ¿quiénes son elegibles a estas? Todos los países implementadores, todos los recipientes multipaís, regional, todos ellos son, y ellos ya debieron de haber recibido estas cartas de asignación. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, esta es la 5, este habla acerca de la elegibilidad. Solo para que sepan aquí que el año pasado, en el 2020, hubo 3 categorías de la intervención. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente es la respuesta al COVID. La segunda son todas las respuestas para la adaptación de programas. Y la última es el reforzamiento de los sistemas de salud y los sistemas comunitarios. Aquí lo que quiero enfatizar es que las respuestas comunitarias se tienen que estar de manera transversal en todas las respuestas, no solamente en el último eslabón o en la última intervención o en la última parte como tal, porque las comunidades tienen ese rol de poder estar involucrados también en la respuesta del COVID-19 y más adelante les daré una respuesta a esto, pero simplemente que sin este C19RM no se apoyará la adquisición de vacunas. ¿Por qué? Porque este estará apoyado por Gavi y COVAX y por el Banco Mundial, pero algunas intervenciones en torno a las vacunas serán elegibles para eso. Por ejemplo, el uso de las organizaciones de la comunidad para trabajar en C19RM pudiera ser una opción. Siguiente diapositiva, por favor. Y en esta diapositiva vemos los 10 pilares de la respuesta del COVID-19, del marco de trabajo, y solo aquí resaltar que este COVID-19 2021 para el Fondo Mundial puede financiar cualquiera de estos pilares para responder al COVID-19, excepto el pilar número 4, que es para los puertos de entrada, viajes internacionales y transporte, categoría de transporte. Y nuevamente,
nuevamente resaltar que las respuestas comunitarias se tienen que encontrar a lo largo de todos los pilares, no solamente del pilar 2, o tiene que estar en todos los pilares. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene que estar en todos los pilares. CCRs ya recibieron las cartas de asignación y las cantidades. Y para hacerlo simple, estamos esperando que cada país entregue el 30%, la solicitud del 30%, 30% del 2020-2022 de la asignación de VIH y malaria. Es decir, el 15% de la asignación que se llama la asignación básica y un otro 15% que se llama la orientación, la asignación por país. Y el total sería el 30%, porque pudieran apoyarse por país. En la siguiente diapositiva, vemos que esto solo será para resaltar que hay dos maneras de entregar las solicitudes, ¿no? Para apoyar las actividades, y lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Si ven aquí, las solicitudes de financiamiento acelerado, todos los países que han recibido su carta de asignación básica pueden enviar la porción de su asignación básica para los requisitos urgentes de materia. EPP, productos de diagnóstico para COVID-19, diagnóstico rápido y también terapéutico relacionado con el equipo. Y estos se pueden enviar en cualquier momento a partir de la fecha de la carta de asignación. No tiene que seguir ningún calendario, ningún periodo de ventana. Los países pueden elegir en qué momento enviarla. La siguiente diapositiva les muestra las ventanas de entrega y los plazos de presentación. Como les dije, el primer plazo a partir del 7 de abril, cuando fue la fecha en que se enviaron las cartas, y posteriormente tenemos 4 periodos o 4 ventanas. La primera es el 14 de mayo y después cada 15 días hasta el finales de mayo para el periodo 4 o ventana 4. Es importante entregarlos antes del periodo 4 porque si no se va a perder. La siguiente diapositiva nos muestra solamente el periodo en el que nos encontramos. Ahorita estamos en abril 2021, estamos realizando estos webinarios a través de la estrategia, a través de las redes, de las poblaciones, y posteriormente tenemos la entrega de plazos acelerados por los países. Tenemos el cuarto periodo, la cuarta ventana, que les dije que tiene que ser en mayo o hasta finales de junio, cada 15 días. Y lo que es importante saber es que el plazo límite para conceder los fondos es el 31 de diciembre de 2023. Quiero insistir aquí que cuando se hagan esas discusiones, se anticipa que la mayoría de los fondos se estarán más allá de diciembre 2023 porque estamos en esta emergencia. Tenemos que responder a estos desafíos y a las necesidades de las emergencias. Así que entienden que la mayor parte de las actividades se tienen que implementar lo más pronto posible. Así que la fecha límite es 2023, pero se anticipa que la mayoría de estos se entreguen antes. En la siguiente diapositiva vemos los acuerdos de ejecución. Aquí quiero enfatizar yo quiero hacer un énfasis porque se encontrarán que en los lineamientos, las notas promisorias y en los CRM, algunos son estos acuerdos, pero aquí lo que quiero resaltar es que los receptores principales y las subvenciones existentes son los receptores principales para el C19RM para 2021. Así que estamos utilizando el mismo RP y las mismas subvenciones. Y es simplemente para poder ser ágiles y rápidos. Sabemos que tenemos estos receptores principales que necesitan mucho trabajo, mucho tiempo, muchas evaluaciones de capacidades para los principales receptores. Así que por eso como estamos respondiendo a una emergencia, tenemos que actuar rápido. Y lo que quiero decir aquí es que aún cuando los receptores principales y la mayor parte de los tiempos van a ser los mismos, ellos tienen esta posibilidad
tratar de incluir nuevos subreceptores, por ejemplo, esto sería este año, y el Fondo Mundial piensa que se pueden agregar, y también tener nuevos implementadores y tal vez solamente como proveedores de servicio, ¿no? Nuevamente, más adelante les explicaré esto. Siguiente diapositiva, por favor. Así que la participación comunitaria es clave y permanece clave, tiene que ser clave. Y cuando hablamos de la participación comunitaria, estamos hablando de que sea un compromiso total, no solamente hacer el ejercicio para firmar las solicitudes y nada más, sino que estamos hablando de una participación comunitaria real, verdadera, donde es un mensaje muy fuerte, pero analizando 2021 necesitamos mejorar para ese año. Así que hemos estado intentando hacer muchas cosas para tratar de mejorar ese compromiso para el 2021. Antes de hablar a los detalles de cómo lo podemos hacer, quisiera resaltar también que en este momento necesitamos incluir a las comunidades afectadas por COVID-19. Estamos hablando entonces de poblaciones clave para TB, VIH y malaria, también, por supuesto, representantes de los CCMs, pero también de COVID, los mecanismos de respuesta de COVID-19. Tenemos que incluir a las comunidades severamente afectadas por COVID. Siguiente diapositiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar la participación comunitaria? Primero, viendo las bases. Hicimos una encuesta el año pasado, en septiembre, octubre de 2020, cerca del C19RM en específico con los miembros del CCM de la sociedad civil. Y la mayoría de ustedes, el 66%, nos dijeron que recibieron a tiempo la información relevante, lo cual nos indica que es una de las acreditaciones que teníamos, que la información, sin embargo, el 76% está bien, y no estoy hablando de América Latina, sino que esta es una encuesta mundial. Este fue el número más elevado de personas que respondieron, pero cumple ese porcentaje. Y como nos dijeron, sí tenemos información relevante. Pero aquí hay una gran oportunidad para mejorar, es en la información de las constituciones, porque aquí podemos ver cómo fue que recibieron la información. Siguiente diapositiva, por favor. Mientras que hubo un alto nivel de participación, el 70% de ustedes nos dijeron que sí, de alguna manera estuvimos involucrados en el proceso el año pasado, y eso es bueno, pero solamente el 14% y 15% de ustedes nos dijeron que estuvieron involucrados en el presupuesto y en la redacción de las solicitudes. Así que sabemos que no están ahí cuando el CCM está trabajando en la redacción, pero básicamente sabemos que la retroalimentación que ustedes den se puede perder. Así que la idea es de hacer ese compromiso en la redacción, y trataremos de resaltar la manera de hacerlo. Siguiente diapositiva. Muchos de los encuestados también nos dijeron, de hecho el 32% de los miembros actuales nos dijeron que, creo que es la diapositiva anterior, ¿pueden ir a la diapositiva anterior? Exacto, es esta. El 32% dijeron que no habían visto el borrador antes de que se enviara al Fondo Mundial, lo cual es preocupante, porque como miembro del CCM tú firmas esa solicitud, ¿no? Es un requerimiento, así que se esperaría en un 100% que los miembros tuvieran visto, y si ese no es el caso, 32% dijeron que no lo habían visto. Así que tenemos que mejorar en este aspecto y, por supuesto, mejorar. Y aquí el mensaje clave es que nos dejen saber cuando haya algún detrimento en ese sentido, porque si alguien no se ve en esta solicitud, probablemente esté reflejando que no se dé esta participación. Tenemos que estar informados, así que informen ustedes a sus
a la plataforma o a las redes o el equipo de país o al departamento, infórmenos por cualquier medio, pero necesitamos actuar rápidamente. Siguiente diapositiva. Esta es la última diapositiva de las lecciones aprendidas del año pasado. En la encuesta, el 50% de los respondientes dijeron que las prioridades clave no fuimos incluidos en esas solicitudes, así que necesitamos apoyar esa toma de decisiones, esas discusiones del MCP y tenemos que ver las formas de hacerlo. Y aquí cabe resaltar que en la encuesta las palabras comunidad, gente joven, poblaciones clave fueron asociadas a que no fuimos incluidos, no hubo interés, pero que tampoco fueron prioritarias. Así que tenemos que ver de que se dé ese apoyo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos está dando una imagen completa de cómo son las estrategias a través de los proveedores de asistencia técnica, de las redes y organizaciones de poblaciones clave. ¿Cómo van a apoyar a esta participación de la comunidad? Primero, mostrarles esa asistencia técnica. Y aquí lo que es importante en nuestra opinión y que lo que hemos escuchado también con ustedes es realizar ese análisis situacional y la evaluación de análisis de necesidades, perdón, para que ustedes puedan tener un resultado, una evidencia del impacto, de identificar por qué están pidiendo, por qué están solicitando A, B o C para que se incluya en la solicitud de fondos. El segundo punto, el de asistencia técnica, tiene que ver en torno a la consulta comunitaria virtual o presencial para informar sobre las prioridades. Una vez que veamos la evaluación, necesitamos generar una prioridad, una priorización en el MCP, hacer esa prioridad, una lista de prioridades de las diferentes actividades en torno a estas solicitudes. Así que contacten a través de la plataforma y también el CRG del departamento, manden un correo si quieren información o apoyo, si están listos para empezar ese trabajo y si necesitan esa asistencia técnica. El apoyo a las redes y organizaciones de población y a las plataformas en CRG también van a ayudar de diferentes maneras para realizar estos webinarios, para compartir los lineamientos, para diseminar toda la información y también para ayudarles a nivel de país, para convencer a la sociedad civil y a las comunidades en estas consultas en país para identificar esas prioridades del C19RM. Y también estarán ayudando con esa retroalimentación para el Fondo Mundial, para tener ese compromiso. Así que nuevamente contacten a sus redes, a la plataforma CRG, a los puntos focales para todos estos temas. Siguiente diapositiva. Lo que hemos podido generar para 2021 es ese fondo adicional para los MCPs, porque ellos tienen un rol muy importante en la participación comunitaria. Así que del C19RM pudimos obtener un 25% adicional para los MCPs para el 2021. Así que cada uno se basa en la solicitud. Así que contacten a su MCP para que puede pedir ese hasta el 25% del financiamiento del 2021 para hacer para que lo que necesiten, para reuniones, para organizar, para analizar lo que necesiten de los datos. Lo pueden utilizar de esa forma, pero eso es para ayudarles realmente, para ayudarles a las comunidades y también para incluir la coordinación con los comités de coordinación de C19RM. Siguiente diapositiva. Y lo que hemos... Exacto, gracias. Lo que también hemos hecho en este momento para el 2021 es que necesitas estos documentos de guía donde se tienen estas notas, donde se tiene información acerca del COVID-19. Es una plantilla de las solicitudes y se hace un énfasis en el CRG, en estos comités en particular, sobre todo en estas respuestas. Y necesitamos tener para este año esa información técnica de estas respuestas que se presentarán en las siguientes diapositivas. Siguiente diapositiva, por favor.
En los sistemas y respuestas comunitarias tenemos que hacer más visibles todos los documentos. Ya mencioné las plantillas, la narración, la solicitud, la redacción, eso ya lo han visto. Y verán que hay 5 o 6 secciones en la plantilla donde los MSP no tendrán opción, sino que realmente reflejar y analizar cómo se distribuyen los servicios en los programas con las poblaciones clave, el impacto en el país con temas de género y violencia, por ejemplo. Así que realmente hemos estado tratando de hacer sistemas y respuestas que sean más factibles en estas plantillas. Por ejemplo, en el módulo del marco de trabajo, en el detallado, hay 6 intervenciones de las 18 en total. Así que las 4 que resalté en la pantalla son los sistemas de las intervenciones, ¿no? Control comunitario, abogacía e investigación dirigidas por la comunidad, movilización social y creación de capacidad institucional. Y hay 2 más intervenciones específicas en este marco de trabajo que son prevención y atención de violencia de género y responder a los obstáculos relacionados con los derechos humanos y género. Sin embargo, estas 6 intervenciones son importantes porque desarrollan la habilidad para que ustedes puedan generar esa incidencia para incluir estas intervenciones. Pero también es importante, como ya lo mencioné anteriormente, resaltar que son las visiones dirigidas por la comunidad y que están comprometidas y que están involucradas en todas las intervenciones, no solamente en estas 6, sino que están también en el rastreo de los pacientes de COVID-19 o también en la prueba de COVID-19 o también en la vacuna. Así que no se limiten a estas 6 intervenciones aquí mencionadas. En los sistemas y respuestas comunitarias puede ser a través de cualquier otra. Siguiente diapositiva, por favor. Así que esta es solamente una imagen de pantalla de una guía del CRG que ya les dije que es nueva y que está disponible en la página web. Está todo el documento para el C19RM. Y lo que estamos tratando de hacer con estos documentos es básicamente compartirles evidencia del impacto de COVID-19 en derechos humanos, en violencia de género, en diferentes temas. Recabamos. No es exhaustiva, pero tenemos esta evidencia de Naciones Unidas, de mujeres, de Stop TV, de ONU-SIDA, acerca de la evidencia que puede haber. Y de hecho, ustedes pueden utilizar esta evidencia para poder llevarla al MSP y ver cuál es la propuesta, cómo responde a sus necesidades, cuáles son los desafíos ante COVID-19. Y también en esta herramienta, puede ser una herramienta también donde puedes tener una lista de ejemplos concretos de intervenciones concretas, actividades dadas que son elegibles y que se resaltan con respecto al área técnica, al área del presupuesto, al área legal, ¿no? Entonces, son intervenciones que están bien, que ya son aceptables y son elegibles en las solicitudes del fondo. Y aquí es un documento que se tiene ese reconocimiento de la sociedad civil, básicamente. Siguiente diapositiva. Me quedan 4 diapositivas más, así que bueno, en esta diapositiva les muestro una de las categorías de esta herramienta, de esta guía. La categoría tiene que darle los medios a las organizaciones comunitarias para que sigan prestando sus servicios, así de simple. Sabemos que las OBCs tienen que seguir trabajando con las poblaciones clave. Hemos visto muchas solicitudes de los gobiernos y de los países y de los MSP a través de C19RM, pero muchas veces el EPP no se incluyen para las organizaciones de base comunitaria para que sigan su trabajo. Así que es muy importante que también para que ellas puedan seguir con su trabajo. Siguiente diapositiva. Con respecto a la protección social y la salud mental, hemos escuchado mucho acerca de eso en este webinar, que se necesita ese apoyo y podemos verlo aquí. Este es uno de los puntos que se incluye en la lista de las actividades elegibles, porque sabemos que COVID-19 ha magnificado las desigualdades existentes, especialmente en las poblaciones clave, para que sigan teniendo acceso a los servicios de prevención, al tratamiento o de alguna manera necesitan
necesitan cierta protección social. Pero aquí quiero enfatizar también que en estos documentos, en el anexo A, recibirán existen ciertas limitaciones y estoy seguro que todos apreciamos que el Fondo Mundial no se ha visto como un programa nutricional, como un programa de alimento. Hay otras organizaciones enfocadas en eso a nivel mundial que son especializadas en eso. Nosotros no estamos especializados en ese tema. Sin embargo, recibirás en el anexo A ciertos criterios clave de inclusión donde podrás considerar y ver esos puntos en la solicitud de fondos. Así que debes de tener en cuenta de estas limitaciones. Y uno de ellos es, por ejemplo, que tiene que estar vinculado a las entregas de programa de TB, por ejemplo, o de malaria, o para TB, ¿no? Como un incentivo para que los pacientes sigan recibiendo tratamiento. Y solamente es una proporción pequeña de la solicitud por país. No podemos tener de acuerdo de recibir una solicitud en donde la mayoría de la solicitud sería para un apoyo nutricional, por ejemplo, ¿no? Así que hay ciertos criterios que seguir, que se deben definir, que se tiene que ver con las poblaciones, con las necesidades, tiene que estar limitado en cierto periodo. Así que tienen que ver estas directrices que les van a guiar si deciden incluir especialmente este apoyo nutricional, este apoyo para alimento en la solicitud de fondos. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva también es para resaltar la lista de diferentes ejemplos. Tenemos ejemplos de actividades dirigidas por las comunidades y esto se debe a que hemos visto resultados de muchísimas instituciones de Naciones Unidas alrededor del hecho de que los financiamientos han sido redirigidos hacia otros para COVID-19, lo cual es entendible, pero aquí el punto es que hay que involucrar más a la comunidad. Esta es una gran oportunidad de recibir los fondos a nivel de país, porque las comunidades lo están necesitando más que nada, están necesitando más también los servicios ante esta pandemia. Así que estas son actividades que incluyen el hecho de los comités dirigidos y que llevan el monitoreo, por ejemplo, para los servicios, para la entrega de insumos y también apoyar el desarrollo de materiales de incidencia para los servicios de VIH, TB y malaria. Y también está la posibilidad de expandir la provisión de las pruebas rápidas. Así que estos son solamente ejemplos para mostrarles que las comunidades realmente están involucradas. Y surge en la plantilla, surge una pregunta de si ¿cuál es el rol de los CPOs ante esta respuesta? Y aquí los MCPs tendrán que responder. Y mi última diapositiva, la siguiente, por favor. En estas guías, gracias, tenemos específico una sección sobre la violencia de género, violencia de pareja, porque sabemos que a nivel mundial ha habido un aumento en torno a este tipo de violencia en todas partes alrededor del mundo. Tenemos evidencia de mujeres que viven violencia y aquí hay un par de ejemplos de qué es lo que podemos hacer concretamente. Y me gusta el ejemplo de ayudar a las helplines, a las líneas telefónicas de violencia de género, por ejemplo. En muchos de los países existen estas líneas expertas que responden a las víctimas o a los supervivientes de violencia de género. Y sabemos que por la experiencia del año pasado, en algunos países, miles y miles de llamadas de los diferentes incidentes se recibieron y solo por esta estructura existente no tenía personal suficiente para responder, no va a generar tanto dinero para poder generar esos medios para responder. Y es importante por la exposición a la violencia de género con respecto al riesgo a VIH, por ejemplo, y a los diferentes resultados. Así que esto es realmente un ejemplo muy concreto de qué es lo que se puede hacer para esta solicitud de fondos en este sentido. Y con eso, esta es mi última diapositiva, así que muchísimas gracias. Estoy muy contento. Thank you so much, Gilles. Muchas gracias, Gilles, por tu presentación.
Solo para informar de que Anuar ha pasado todos los links para las presentaciones, para los PPTs, para el documento y el acceso al documento que hizo Icaso y la plataforma Live en el chat. También, por si quieren volver a ver el webinario, está en el canal de YouTube de la plataforma. Y tenemos 15 minutos, bueno, 14 minutos más para una sección de preguntas y respuestas. Y he estado leyendo el chat y he visto que ya hay varias. Tenemos una que de Santiago Jaramillo, que quiere preguntar a William y a Dani qué estrategias utilizaron para lograr una buena comunicación y articulación entre los y las representantes de las poblaciones claves y las personas con VIH en el MCP con sus bases para efectos de ampliar la participación en las comunidades en los procesos de respuesta al VIH en el contexto de COVID-19. No sé quién de los dos quiere responder primero. Sí, William. Claro que sí. Y yo creo que una de las cosas primordiales es ponernos de acuerdo entre los representantes del MSP, porque nosotros somos de población vulnerable 3 personas, la titular y 2 suplentes, primero y segundo suplente, de la misma manera poblaciones vulnerables, y delegamos a quién va a estar en el comité que va a trabajar, porque es un arduo trabajo que hay que realizar, porque era en una semana lo que teníamos que presentar, porque los tiempos se nos cortaban. De esa manera ha sido que mi persona fue delegada para presentar esta propuesta juntamente con una de las compañeras de la población vulnerable. Nos pusimos de acuerdo y aparte ha sido también un trabajo de toma de decisiones desde la sociedad civil. Yo mandaba la propuesta que vamos haciendo en borrador a mis 3 representantes, de la misma manera la representante de las poblaciones vulnerables, donde nosotros hemos también socializado a las bases diciendo estas son las necesidades que estamos poniendo y que vamos a incorporar a esta propuesta. Ha sido a razón de estos consensos que nos hemos apoyado tanto población vulnerable y afectada para poder lograr que entre las necesidades de la sociedad civil desde nuestra mirada y desde la mirada de los líderes departamentales que también nos ayudaron muchísimo. Muchas gracias, William. Así, Dani. Sí, en nuestro caso es muy diferente al de William. William está dentro del mecanismo como tal, ¿no? Nosotros estamos fuera. Entonces las estrategias en realidad fueron un tanto limitadas, ya que dos de nuestros representantes, de sociedad civil, era quienes votaron como no en el tema de la subvención, y nosotros no entendíamos el por qué tratamos de hacer diferentes comunicaciones. Hay unas listas enormes de correos incitando a que nos explicasen los motivos del por qué no, porque en mi primera participación no tuve la oportunidad de hablar de las cosas positivas, ¿verdad? Hubieron cosas muy interesantes en el tema de este financiamiento, que son el equipamiento a uno de los hospitales donde atiende gran cantidad de personas con VIH, con máquinas respiratorias, ya que estaban obsoletas, y pudieron salvar vidas de algunas de las personas que pudieron acceder a este tipo de equipo. Entonces creíamos que sí entendimos, todavía no tengo una respuesta clara, soy muy sincero. Entendimos que había un conflicto entre sociedad civil y gobierno para tomar las mejores decisiones, y la base como tal no fue consultada. No tuvimos esa oportunidad, no conocimos los documentos, no supimos, no tuvimos mucha información sobre esta situación de emergencia. También siendo corresponsables, porque estábamos atendiendo a nuestras poblaciones en el campo y priorizamos otras situaciones en algún momento y dejamos a estos que tomaran las decisiones por nosotros. Esperamos con este tipo de ejercicios
con estos puntos que acaba de brindar el compañero, que me quedan totalmente claros a mí, cosa que agradezco, gracias a la traductora, porque para mí fue fenomenal su participación. Podernos involucrar de una manera más directa, más propositiva y más participativa en este nuevo ejercicio. Ayer hice mi tarea y llamé a la representante de la Secretaría de Salud, y ella ya me mencionó quién era el técnico asignado para Honduras, la subvención para Honduras, el monto que Honduras podía solicitar, y me hablaba de estos elementos que claramente nosotros podemos entender que no podemos cubrir todas las necesidades porque hay otras instancias que están tratando de cubrirlas, y que nos quedaría más claro para que en realidad mi respuesta fuese más efectiva y decir, tuvimos algunas estrategias más interesantes en esta nueva etapa. Muchas gracias, Dani. Tenemos un par de minutos también por si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta. Anuar. Ana tiene la mano levantada. Sí, Anuar. Gracias, Dani. Gracias, William, por estas intervenciones. Solamente recordarles, nosotros podemos apoyar en los diálogos, ya sea a partir del proceso de solicitud de asistencia técnica, que podría ayudar a que se organicen estas reuniones tan importantes, y ahora ahora que los escucho, queda muy clara la importancia de poder crear estos espacios de diálogo y de coordinación, y dialoguemos, y si hay alguna cosa en la que en los países podamos apoyar, podemos acompañarles en la elaboración de la solicitud de asistencia técnica, y hay un número limitado y también hay plazos limitados, pero también desde la plataforma podríamos ayudar a organizar estas sesiones, y estamos totalmente abiertos y dispuestos para poder incluso transferir recursos si son necesarios directamente, si hay necesidades muy urgentes que cubrir o diálogos muy urgentes que se tienen que hacer dentro de la comunidad. Entonces, coordinemos. Nosotros hemos entrado en contacto con algunos MSPs, principalmente con las secretarías técnicas, para que nos ayuden a coordinar con ustedes cómo podríamos elegir la mejor opción de apoyo técnico. Mi compañera Lídice y mi compañero Alfredo estamos preparando un toolkit, una caja de herramientas que pueda servir a quien esté facilitando las sesiones para poder orientarlos en este ejercicio de priorización y de poder presentar un documento al consultor o a la persona que esté, o a las personas que estén responsables de elaborar la solicitud de financiamiento. Entonces, por favor, tengan muy claro que la plataforma tenemos los recursos técnicos para apoyarles. Muchas gracias, Anuar. Y nos llegó otra pregunta, creo que sería ya la última del webinario, de Vishnu Paul Sharma. Perdón si lo dije mal, es sobre... Vishnu Paul Sharma. Sí. So I would like to, I have, sí, yo quisiera preguntar, thank you for gracias, this all opportunity. Gracias por esta oportunidad. It's a great experience and Es una gran experiencia y estoy aprendiendo mucho de cómo vamos a responder desde la comunidad. De hecho, empezamos esa participación, ese involucramiento, y estamos teniendo un contacto día a día con la comunidad del representante del CCM, y estamos tratando de saber cómo va ese desarrollo. Así que mi pregunta principal es, la última presentación fue excelente y mencionó algunos apoyos que tal vez no pudieran ser prioritarios para esta respuesta del COVID-19. Pero, ¿saben? Ya estamos trabajando en situaciones diferentes, y la mayor parte de la comunidad son de base comunitaria. Así que si tratamos de responder ante las necesidades del COVID, pero si no respondemos,
para So it su will be very difficult, supervivencia. that we experienced Será una last experiencia time. realmente muy So difícil. somehow we Entonces, de alguna try to manera, link, it was tratamos de not about vincularlo. food No support. se trata acerca del apoyo It was alimenticio, to sino que make más bien understand era hacer community, law y entender enforcement, la aplicación de la linking, ley, ¿no? giving Vinculándolo, example, dando ejemplos. Supporting hundreds Estamos apoyando la reducción de daño, commodities, but pero supporting through the food program. It was very apoyándose a través supportive for us. de este So, rubro de apoyo is there, alimenticio. Así que if tomorrow, si because mañana, por we have been ejemplo, facing, porque nos very soon estamos in enfrentando our country, we're a going to nuestros face países, again vamos a another lockdown. enfrentarnos So a same otro situation, how we confinamiento. going to Entonces, en una respond, misma the situación, ¿cómo vamos a responder? ¿Y state-based cómo vamos a community? responderle a las comunidades de base comunitaria? Maybe my major Esa question, es mi pregunta principal. Thank you, Vishnu. Gracias, Vishnu. No sé si Thank alguno de you, los Vishnu. panelistas I don't know if quiere some of the comentar panelists would algo like to a answer, la intervención would de like to Vishnu, mention something que en su about what Vishnu pregunta que just escribió en el chat asked. es ¿qué hay de llegar His a la question comunidad is, de la what calle? about reaching Thank you. street-based community? Gilles, would you like to answer? Sí, tal vez yo pudiera responder. Muchas gracias, Vishnu, por esta pregunta. Solamente para ser claros, el apoyo nutricional en el paquete del Fondo Mundial se encuentra en la lista de las intervenciones elegibles. No estamos diciendo que no se debe priorizar, sino lo que yo dije fue que necesitamos ser realistas en la cantidad, en el porcentaje del fondo total, de la solicitud del fondo total que podemos pedir para esta intervención. Y tiene que estar vinculada con el programa de VIH y de TB, y en particular de VIH o de TB. Así que el ejemplo que tú mencionaste de reducción de daño para estas comunidades, para generar ese apoyo nutricional, es típicamente un buen ejemplo de por qué pudiéramos incluir este apoyo nutricional en el fondo de C19RM, si eso te permite continuar con esa adaptación de servicios para la reducción de daños. Así que este es típicamente un buen ejemplo de por qué sí se debería incluir en esta solicitud del Fondo Mundial. Así que espero que haya quedado claro. No estoy diciendo que no es prioritario, ¿no? Sino que sí es una intervención elegible, pero aquí tiene que ser realista del nivel de esa intervención dentro de toda la solicitud del C19RM. Sí, muchas gracias. Sí, quedó claro. Sí, quedó claro y entendido. Karen, you are on mute. La palabra, por favor, puedo aumentar a la respuesta, tal vez como nosotros ya hemos pasado eso. Creo que una de las cosas fundamentales, siempre tenemos que ver el equilibrio, como decía, con los recursos económicos, porque muchas veces el Estado quiere que se le compre todo, y nosotros hemos dicho, por favor, alto, que se tiene que distribuir. El Estado tiene que poner su parte también para el personal de salud, para lo que es los centros de atención que brindan tanto a tuberculosis y a malaria, y también a TB, y de esa manera nosotros hemos negociado. Hemos dicho, esto va a ser para la sociedad civil y estas son las necesidades de la sociedad civil. Y es en ese sentido que se pudo negociar también con el Estado y la sociedad civil para poder equilibrar el apoyo tanto de medidas de bioseguridad alimentaria, todo eso, porque creo que tiene que ser un negociado todavía en esta instancia donde se crean las comisiones de trabajo. Ahí se negocia y desde ahí tenemos que partir diciendo, esta es nuestra propuesta como país, porque esto es lo que nosotros necesitamos. Es en esa línea que nosotros hemos trabajado. Muchas gracias, William, por tu intervención, y también agradezco a todos los que se han quedado hasta ahora. Ya se nos acabó el tiempo, ya son las 30. Tuvimos 1 hora y media de excelente discusión. Les recuerdo que en el chat están los links para las presentaciones y los documentos de caso de la plataforma. También de que si quieren volver a ver el webinario está en la página de YouTube y también en la página web de la plataforma. Espero que tengan un buen miércoles y un buen resto de semana, y muchas gracias por estar hoy. Nos vemos. Chao.